favor, para que nos quede la grabación de la sesión del día de hoy. Bien, para el día de hoy, pues como ya les había comentado, nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo de la evidencia número 8. Voy a compartir en la pantalla. Recuerden que esta evidencia 8, pues si la revisamos, yo les compartí por WhatsApp, les compartí pues el contenido de la evidencia, el documento que está anexo en plataforma, y con base en esa evidencia es que nosotros vamos a desarrollar el trabajo del día de hoy. Allí pues nos plantean dos preguntas específicas, vamos a mirarlo en este momento, dos preguntas claves específicas para poder analizar la temática que tiene que ver con la incidencia de los costos logísticos en la distribución física internacional. Esto es lo que pues vamos a trabajar el día de hoy, y la evidencia precisamente nos propone que hagamos o que hayamos hecho una investigación con respecto a esta temática, ¿no? El propósito pues era investigar primero, pues saber qué es la distribución física internacional, y ahí habían varios documentos y ya hemos venido trabajando acerca de lo que significa la distribución física internacional. También nos habla de la importancia que esto tiene o cómo impacta esta distribución física en el momento de realizar una importación o una exportación. Es importante que nosotros tengamos claridad que dentro de esa distribución física internacional pues intervienen una serie de factores que me permiten a mí hacer precisamente que la estrategia que yo estoy llevando a cabo, pues primero que sea de bajo costo, ¿cierto? Que yo haya identificado dentro de esa distribución física internacional los medios, los modos, las rutas de entrega, también haya determinado cuáles son los tiempos de espera o los lead time, digamos que todo esto es importante dentro de esa distribución física internacional, además de conocer los mercados, ¿no? Es importante que nosotros identifiquemos con claridad cuál es el mercado al cual va dirigido, de qué manera voy a abordar ese mercado, qué condiciones tiene ese mercado y cuáles son los parámetros, digamos, que se establecen con el comprador, y también los parámetros pues que el vendedor debe tener presentes a la hora de realizar la entrega de un producto en un punto o en un mercado determinado y seleccionado. Con base en esto, pues nosotros vamos a hablar el tema y pues precisamente vamos a ver cómo dentro de esa distribución física internacional se ven afectadas las importaciones y cómo también las exportaciones, dependiendo también de la tasa de cambio, dependiendo también de la devaluación, de la inflación, que son factores importantes a la hora de medir y de pronto de determinar cómo se genera ese impacto precisamente en el desarrollo de la estrategia y cómo precisamente impacta en que el producto sea entregado pues dentro de las condiciones y términos establecidos en el contrato con los compradores, y también pues el contrato que se estableció con vendedores entre las dos partes, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nos dice aquí, entonces, ya como entrando en materia, bienvenidas a las personas que se acaban de unir, bienvenida Diana Marcela, veo que también John Alexander se acaba de unir, bueno, Ricardo que ya estaba tempranito, bienvenidos a todos. Bueno, aquí vamos a seguir hablando entonces de cómo es el desarrollo de este trabajo. Nos dice aquí, la distribución física internacional juega un papel importante dentro de la definición de los costos logísticos, que se ven afectados por la variación en la tasa de cambio. Por lo tanto, las empresas deben fijar estrategias que permitan que dicha variación no afecte el resultado de las operaciones y se mantenga la competitividad y calidad en el servicio ofrecido al cliente. Por ende, para esta evidencia debe participar en una sesión virtual donde realice aportes acerca del impacto que puede tener los costos logísticos en la distribución física internacional. Para participar en la sesión se recomienda consultar el material complementario, tenemos el material complementario de distribución física internacional, y además dice aquí, perteneciente a esta actividad de aprendizaje, y además realizar consultas en la web acerca del tema. Ustedes recuerden que nosotros dentro del material complementario, allí en la plataforma teníamos nuestro material de formación, pero también teníamos nuestro material complementario, y estaba precisamente que tiene que ver con la distribución física internacional. Entonces era importante que lo consultáramos, ¿cierto? Este material era importante consultarlo, y además también hacer nuestras propias averiguaciones en la web, ¿no? Y de pronto pues también para poder seleccionar el producto, porque es la segunda parte de la evidencia, donde efectivamente, ¿qué? Vamos a revisar y vamos a hacer, mediante un ejemplo, vamos a explicar cómo se realiza esa distribución física internacional y cómo se realiza, digamos, cómo deberíamos nosotros de tener precisamente determinar cómo son esos costos que intervienen en la ejecución de esa distribución.
del producto seleccionado. Digamos que esos son dos aspectos importantes ahí que vamos a tener dentro de la evidencia. Entonces aquí nos dice, las intervenciones realizadas en la sesión virtual deben dar respuesta a 2 puntos o a los siguientes puntos. ¿Cuál es la incidencia de la tasa de cambio en la importación y la exportación de mercancías desde el punto de vista de la distribución física internacional? ¿Sí? Entonces es importante las tasas de cambio, que ya las habíamos mencionado. Y además nos dice acá, a través de un ejemplo, explique la distribución física internacional para un producto, que era lo que yo les estaba mencionando ahorita, es decir, que debíamos haber seleccionado un producto de nuestra preferencia, incluyendo los costos que intervienen que intervienen en su ejecución. Para finalizar, envía al instructor un documento con las conclusiones derivadas de las intervenciones suyas y de los demás participantes en la sesión virtual a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Tenga presente que el instructor es el encargado de crear y de habilitar la sesión en línea. Esto ya estaba determinado. Bueno, aquí nos dan algunos criterios de evaluación que tienen que ver con que identifiquemos los costos logísticos por unidades de negocio, el comportamiento financiero de las tasas de cambio e intereses, impuestos, trámites aduaneros, seguros y fletes que afectan la distribución física internacional en la cadena logística de acuerdo con los criterios de la organización. Es importante además que nosotros ya hemos venido hablando de lo que son los costos dentro de todo el trabajo que hemos desarrollado en esta evidencia. Hemos hablado de los costos, de cómo se determinan los costos directos y los costos indirectos dentro del proceso de distribución y cómo también estos deben ser calculados, ¿cierto? Estos costos deben ser calculados para que precisamente podamos determinar cuál es la mejor estrategia y determinar a través de esa misma parametrización y establecimiento de costos, seleccionar cuál es el camino que debiera seguir la empresa y de manera oportuna tomar la decisión que más le convenga a la organización. Entonces, con base en toda esta información, es que nosotros vamos a realizar el trabajo del día de hoy. Quiero preguntarles ahora, pues digamos que aquí tengo en plataforma o tengo aquí una lista de aprendices, veo que está Adriana Galvis, está Diana Marcela Quintero, Eliana Judith García, John Alexander Quintero, Nandi Sadiela Canchila, Nicolás Vázquez, Ricardo Hernández, Rosa Orozco y Yacet Cuervo. Entonces, lo que vamos a hacer acá, y les propongo, no sé si ustedes están de acuerdo, es que lo hagamos de la siguiente manera, según este orden que aparece acá, o si quieren ustedes de manera, digamos, democrática, lanzarse y decirme, levantando la mano en este momento para que yo tenga aquí, pues, digamos que como un listadito de las personas que van a intervenir en el orden. Puede ser este que acabo de mencionar, que es el orden como me está apareciendo aquí, el listado de personas que estamos conectadas en este momento. O si quiere, de repente, no sé, alguien que quiera de pronto participar de primeras, entonces vamos seleccionando así, de esa manera, las participaciones. Quiero escucharlos, no sé qué me diga de pronto Nicolás o de pronto Ricardo, si están de acuerdo con eso o cómo lo hacemos. ¿Qué me dice también Rosita Orozco? ¿Cómo están? Bueno, profe, buenas noches para todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a determinar quién empieza con la exposición, ¿sí? Es decir, nosotros debemos tener esas respuestas a esas preguntas, digamos que eso era la evidencia, ¿no? Tener esas preguntas claras y presentar las respuestas a esa pregunta, a esas dos preguntas que tenemos ahí. Precisamente yo les compartía el día lunes, les compartía la evidencia precisamente para que se empaparan del tema y vieran de qué trataba esa evidencia para que pudieran participar en la sesión del día de hoy. Es eso, Ricardo, lo que vamos a hacer. ¿Sí? Profe, ¿Listo, profe? ¿Listo? Listo, Dámosle. Rosita. Vale. si quiere yo empiezo leyéndole lo que yo escribí en esa partida y empezamos como por decir el debate. Vale, listo, Rosita, gracias. ¿Tú tienes alguna presentación o lo vas a hacer así de manera, pues así comentándolo desde tu micrófono? ¿Tienes presentación? No. No, yo lo leo. Bueno, vale. Si alguien tiene presentación, pues simplemente me dice, por favor, para que hagamos la presentación. Yo les habilito la plataforma para que de una vez ustedes puedan compartir pantalla, ¿no? Que es importante también, si alguno de ustedes tiene la facilidad de compartir pantalla, pues, y tiene algún material preparado, pues muchísimo mejor para que quede pues también dentro del trabajo. Listo, Rosa, te escuchamos y vamos con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que nos está diciendo, ¿cuál es la incidencia de las tasas de cambio
en la importación y exportación de mercancías desde el punto de vista de la distribución física internacional. ¿Qué tienes tú y qué respondiste a esta pregunta, Rosa? Principalmente tener en cuenta la devaluación de la moneda, que en este caso es el peso colombiano frente al dólar. En estos momentos el peso colombiano está pasando por una de las devaluaciones más significantes en los últimos años. Un Sí. dólar equivale a 3.944 pesos colombianos. A nosotros como colombianos nos favorece que baje el dólar para que los productos importados sean más económicos. Desde el punto de vista de la distribución física internacional, este tipo de fluctuaciones en las tasas de cambio afecta la capacidad de los exportadores para vender mercancías en el exterior, así como la capacidad de los importadores para comprarlas. Listo. Entonces, para ti lo importante aquí es tener en cuenta la devaluación y cómo esta afecta precisamente la tasa de cambio. ¿Listo? Esto es importante Sí, para que lo vayamos tomando y teniendo pues presente. Por favor, todos pueden ir tomando nota, digamos, del aporte que nos hace Rosalinda. Vamos, no sé con quién ahora nos quiera de pronto comentar su respuesta con respecto a esta pregunta. ¿Quién quiere participar? Si quiere, levanta la mano. Yo le doy... Profe, Sí, yo. dale. Dale, por favor, claro que sí. Esa es de la pregunta, ¿cuál es la incidencia de la tasa de cambio en la importación y exportación de la mercancía desde Sí, desde el punto de Desde el vista punto de de la... vista, sí. Es la pregunta 1. Señora, Listo, dale. profe, bueno, yo digo que este tema está relacionado directamente con la balanza de pago, quien en las últimas, la que se puede, quien es en últimas la que se puede ver afectada de manera positiva o negativa. Todo por cuenta del tipo de cambio que esté establecido de forma interna por cada país. El valor de una moneda en un periodo de tiempo establecido, y esto determina su poder adquisitivo. Se traduce en la capacidad de adquirir productos o servicios, pues en lo que usted decía, profe, en lo que tenemos que, pues lo que tiene que ver con el tema del dólar, cuando sube o baja el dólar, es dependiendo pues, de la, así De la podemos adquirir. devaluación, ¿sí? ¿Te refieres a la devaluación? Sí, señor. Listo, bien. ¿Tienes algo más que aportar? Nandi. No, señor. Vale, Nandi. Entonces, como conclusión, entonces tú estás mencionando que aquí bueno, ya hablamos de la devaluación y también hace referencia aquí a la balanza de pagos, ¿cierto? Que cómo esa balanza de pagos afecta precisamente esos procesos de importación y exportación y cómo a través digamos, de ese indicador o de ese indicador macroeconómico precisamente vamos a determinar cómo se están realizando esos procesos para el país. John Alexander, ¿tú tienes la mano levantada? John, ¿te escuchamos? ¿Tienes el micrófono cerrado? Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Bien, bien. Vale, Compañeros, te escuchamos. buenas noches. Para mí la incidencia que tienen se ve en el poder adquisitivo del país, tanto en compra y venta de un producto, porque sabemos que si compramos en dólares, con la devaluación del peso colombiano, lo que está pasando, lo que dice la compañera, lo que está pasando ahora mismo, el dólar está muy alto, vender es muy factible para el país, porque Sí. tenemos las exportaciones de carbón, de crudo y demás. Entonces, tenemos dividendos en dólares, lo que es positivo para las ventas, pero en el tema de la adquisición de un producto o un servicio, pues ya nos vemos perjudicados porque la tasa de cambio precisamente es mucho más alta a lo que se está viendo en estos momentos con la inflación en el país. Se está viendo en los productos de maíz, que es el país que viene de Ucrania, el país más exportador de maíz. Ahora mismo pues no hay exportaciones, entonces esto ha hecho de que los productos como el trigo, el maíz, el combustible, pues tengan una mayor alza, y esto Sí. ha venido afectando a la economía del país y al poder adquisitivo que tenemos nosotros como colombianos.
Es cierto, es una situación que está impactando duramente en nuestra economía, además pues de toda la crisis de insumos que también ha traído toda la crisis internacional, ¿no? Esto también nos ha venido como afectando en los procesos productivos que debemos llevar aquí a cabo dentro del país. Bien, ¿tienes algo más que aportar dentro de tu trabajo, John Alexander? ¿John? Profe, yo quiero participar. Eliana. Profesora, qué pena que Se te cerró el se micrófono. me, Espérate se me un está momentico. yendo la... John Alexander termina y vas tú, Eliana, ¿listo? Ok. ¿Ibas a comentarnos algo, John Alexander? Profe, y después voy yo, después de mi compañero. Bueno, listo. Profesora, qué pena, es que tengo problemas con la conexión. Pero sí, eso es lo que quería pues aportar al tema de la distribución en lo que nos ha venido afectando en todo el país. Vale, listo. Listo, bien, entonces vamos contigo. Estaba levantando la mano. Eliana, Ok, profe. dale, por favor. Bueno, lo que yo tengo para aportar a esto es que, bueno, lo primero sería tener en cuenta la devaluación de la moneda, que en este caso sería el peso colombiano frente al dólar. En estos momentos, un dólar equivale a 3.944 pesos. Estos aspectos tienen un impacto en las importaciones y exportaciones, ya que el fortalecimiento del dólar implica una disminución de las exportaciones y un incremento de las importaciones. Desde mi punto de vista, pienso que la distribución física internacional puede ser afectada, ya que con este proceso nos damos cuenta si una moneda está devaluada o sobredevaluada y si el país es un buen lugar para exportar o importar, ya que en los cambios de la economía pueden determinar la tasa de una moneda. Bien, aquí entonces lo importante y en lo que nos estás tú mencionando, Eliana, es que podemos determinar con eso el atractivo del mercado, ¿no? ¿Qué atractivo podemos de pronto encontrar en los mercados dependiendo también de esa tasa de cambio, ¿no? Porque pues básicamente cuando nosotros estamos haciendo el análisis del mercado debemos revisar precisamente cómo está nuestra moneda frente a la moneda con la cual vamos digamos, a realizar los procesos de comercialización. Preferiblemente siempre tratamos, y es como una necesidad de que siempre tratemos y las empresas colombianas de comercializar pues en dólares, ¿no? Que es la moneda fuerte y la, digamos, que nos podía amparar, ¿no? Digamos que esa es una situación ahí que debemos dejar clara. Listo. Exacto. Profe, y yo escogí esa moneda porque en las otras evidencias yo he venido trabajando con las exportaciones a Estados Unidos y cosas así. Sí. Entonces, para que concordar un poco con todo lo que venía haciendo. Listo, bien. Bien, Eliana, muchas gracias. Vamos ahora entonces con Adriana, luego vamos con Nicolás y Diana Marcela. Listo, en ese orden. Adriana, te escuchamos. Un momento. Bueno, profe, yo voy a aportar un poco acerca también lo que mis compañeros dijeron y yo coloqué de que la tasa de cambio afecta mucho de carácter directo en la magnitud de adquisición y comercialización. Todo es cuando cuando en nuestro país el dólar sube, tenemos la posibilidad de obtener menos producción, ya que eso debilita el costo de nuestro capital, ya que está representado en peso colombiano. También puedo decir de que, teniendo en cuenta lo que ahora dije, podemos decir de que la tasa de cambios genera una cierta inquietud en los medios financieros, ya que esto es el poder de comprar que se utiliza a partir de las compras de materias primas e incluso hasta la distribución de productos a clientes mayoristas o minoristas. Entonces, también pude, o sea, lo que como mis compañeros dicen, cuando el dólar sube, eso tiene la posibilidad de que haya menos producción en nuestro país, ya que acá es peso y entonces eso afecta mucho en ese entorno.
Es importante lo que tú dices porque precisamente pues está relacionada con ese poder adquisitivo, ¿no? El poder adquisitivo de la estamos medido dentro de la capacidad de compra y de venta que tenemos precisamente dentro de esas tasas de cambio. Precisamente cuando el dólar sube, pues entonces resulta que nosotros vamos a tener una menor capacidad de compra, ¿no? Precisamente porque se nos encarece ese dólar y a nosotros, pues básicamente digamos que esa fluctuación en el dólar provoca que no podamos, digamos, comprar productos en el extranjero. Pero ¿qué pasa cuando el dólar baja? ¿Cierto? Entonces puede que nosotros podamos realizar esos procesos de compra. Entonces ahí estamos teniendo y debemos tener presentes cómo juega ese papel en la importación y en la exportación, dependiendo de la subida o de la caída del dólar, ¿no? Cómo impacta dentro del proceso de distribución esa subida o esa, digamos, bajada del dólar dentro del proceso que estamos llevando a cabo. Listo, ¿tienes algo más que aportar, Adriana? No, profe, ya. Listo, bien. Vamos con, habíamos dicho que estaba Diana Marcela y luego a Nicolás. Nicolás, bueno, listo. Diana Marcela, te escuchamos. Diana, ¿estás por aquí? Hola, no te oímos. No sé si tienes problemas con el micrófono. Veo que tienes la mano levantada, pero no te escuchamos. Bueno, mientras tú de pronto solucionas, Diana, revisa por favor, si es que de pronto hay problemas con tu micrófono, revisa porfa, nos comentas, estoy aquí atenta. Vamos con Nicolás, que tiene aquí también su mano levantada. Nicolás, te escuchamos. Listo, buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo noches, estás? compañeros. Bien, gracias. Profe, pues concordando con lo que dice su merced y lo que dicen los compañeros, hablando en cuanto al tema de la inflación y la evaluación, cuando su merced habla de que, por ejemplo, cuando sube y baja el dólar, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que yo tengo y es más o menos que cuando un sector en X, ¿sí? Digamos en el país, por ejemplo, el sector cafetero, arrocero, cualquiera, ¿verdad? Entonces, alguno de estos pues genera digamos, mucha entrada de divisas de la moneda y la divisa pues es el dólar, ¿verdad? Entonces, esto hace que baje o se devalúa considerablemente la industria nacional. Y pues digamos, cuando esto se mantiene, pues eso puede generar grandes consecuencias a nivel nacional. Efectivamente, Nicolás, es importante eso que tú nos comentas. De todas maneras, aquí hay necesidad de que podamos concluir algo, ¿no? Siempre cuando estamos determinando esa distribución física, sabiendo que esa tienen unos factores internos, unos factores externos que están precisamente contribuyendo a que precisamente la estrategia que se ha seleccionado para realizar la distribución van a impactar estos factores dentro del proceso de distribución. ¿Qué factores? Entonces tenemos todo lo que es la tasa de cambio, los mercados, aún el mismo mercado al cual vamos a dirigir el producto, todo esto va a venir a, digamos, a tener influencia dentro del proceso de distribución y de la efectividad a la hora de realizar la puesta del producto en un mercado seleccionado. Aquí vamos a tener en cuenta que es importante, además de eso, determinar también todos los costos que están dentro del proceso de distribución, ¿no? Recordemos, dentro de los costos que nosotros ya hemos venido trabajando están los costos aduaneros, ¿cierto? Los costos también de tiempo, acuérdense también de esos tiempos que nosotros ya hemos venido hablando que tienen que ver con los tiempos de espera en puerto, cuánto me demora a mí en puerto esa mercancía, allí hay un costo implícito y que también es importante que nosotros tengamos presente estos elementos dentro de esa distribución. Ahora, no sé quién me hace falta aquí dentro de los que ya, usuario, no sé, usuario, por favor te identificas, si quieres abres tu micrófono para identificarte, porfa, porque no tengo tu nombre acá. Y sí es bueno que me digas quién es para que yo tenga presente que tú participaste en esta sesión, porque las personas que no participen en esta sesión, pues entonces van a tener que hacerme un videíto. Yo ya les había mencionado a algunos compañeros que me estaban diciendo, tienen que hacerme un videíto de precisamente este tema. Entonces, usuario, no sé quién eres, por favor, ¿te identificas? Usuario. Buenas noches, profe. ¿Me escuchas? Sí, Diana, te escuchamos ahora sí. Diana, sí, señora. Dale. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bueno, la tasa de cambio tipo de... Muy bien, gracias. Vale, Gracias, cuéntanos. Bueno, profe, entonces lo que tengo de cuál es el índice de la tasa de cambio
los tipos de cambio entre dos divisas, tasas o relación de proporción que existe entre dos valores de una y la otra. Dicha tasa es un indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesita para obtener una unidad de la otra. Bueno, los riesgos del exportador al momento de realizar la venta en dólares a un cliente se fija una tasa de cambio determinada, pero una vez se realiza la operación, cuando se van a reintegrar las divisas de tasa de cambio puede ser menor, por lo que la empresa recibe menos pesos frente al valor por el cual hizo la venta o su cliente en el exterior. Los riesgos en importación ahí ocurre lo contrario, porque cuando se hace la compra de un bien, la tasa de cambio está a un determinado nivel, y cuando se va a pagar la importación, la tasa de cambio puede estar más alta, por lo que el bien sale pues mucho más costoso de lo planeado. Bueno, pues esto es lo que tengo referente a la primera pregunta. A la primera pregunta. Listo, quiero mirar aquí, creo que ya aquí todos participamos. Antes de continuar con la segunda pregunta. Falto yo, profe, falto yo. Ay, faltas tú, ay, qué pena, por Dios, qué pena. Dale, por favor, dale, qué pena. Profe, mi conclusión es que estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Pero ¿qué aporte tienes, por favor, No, Ricardo? profe, pues lo mismo, el valor de la moneda es la que influye en el tema de la tasa de cambio en las importaciones y exportaciones. Exacto. Cuando la moneda varía, disminuye o se incrementa, pues afecta el precio de todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si un lugar es bueno para exportar o para importar es por la estabilidad de su moneda, ¿sí? Sí. Entonces, pues también existe el tipo de negocios, porque hay empresas o hay negocios que mantienen o hacen pactos del sostenimiento de la moneda, ¿sí? Que así varíen. Ellos tienen un contrato donde el precio no les va a variar, aunque es muy raro. Pero entonces, todo va a lo que dicen mis compañeros, o sea, el tema del valor de la moneda es la que influye mucho. Bien, bien, quiero que miremos aquí, y es importante que tengamos claro precisamente cómo son esos actores dentro de las operaciones de comercio internacional o de distribución física internacional, y esto nos ayuda también pues a recordar precisamente cómo es este proceso, ¿no? Sabiendo que la distribución pues involucra que tengamos una estrategia fijada. Entonces vamos a empezar hablando pues del exportador, del operador logístico, del agente de aduana. Sí, digamos aquí en esta gráfica, no sé si la están viendo, quiero saber si la están viendo, sí, sí la están viendo. Bien, aquí tenemos el puerto de origen, ¿cierto? El transporte seleccionado, sea vía marítima, sea vía aérea, determinando pues precisamente cuál es el lugar de destino, el puerto de destino, el transporte interno ya dentro del territorio al cual nosotros hemos llegado, digamos, al mercado internacional, cómo se va a llevar ese producto precisamente al lugar del destino o al importador para que luego a partir de allí se haga ese proceso de distribución. Estos aspectos o estos actores que están aquí, pues están dentro de ese proceso de importación. Pero es importante, como ya les venía mencionando, que tengamos claro esta parte de los costos, ¿no? Y aquí están con el tiempo de tránsito, que también ya lo habíamos hablado en un momento del tiempo de espera, ¿cierto? Quiero que miremos esta parte de los costos que están determinados, ¿cierto? Que son costos importantes para el país exportador, digamos que para nosotros como exportadores en algún momento. Entonces, ¿cuáles son esos costos directos e indirectos de los que les estaba yo hablando? Es importante que tengamos claro el embalaje, ¿cierto? Que está precisamente allí, la mano de obra, los materiales, el equipo, el mercado, precisamente identificación de ese mercado, que precisamente es importante que conozcamos el mercado, las características del mercado, las necesidades de ese mercado y el costo de llevar el producto allí, y tener claro cuáles son esos costos relacionados precisamente cuando estamos llevando y transportando esas mercancías, ¿no? Además de eso, conocer los documentos de exportación, todos los certificados de origen, documentos aduaneros y todos los datos que me permiten a mí también manejarlos y contenerlos. Esto es importante que nosotros los tengamos presentes. Tenemos los costos directos, aquí hay otros costos directos, la paletización, el manipuleo, los transportes y seguros y almacenamiento. Siguen acá otros más, pero miremos los indirectos, los administrativos y el tiempo de ocio. Sí, que era lo que yo me refería en esta parte, es el tiempo que precisamente está
está el producto, está determinado en un tiempo de espera o que está, digamos, en un punto en el que está en tránsito, ¿no? Y es importante que tengamos claro estos parámetros acá. Ahora, es importante dentro de todo esto que nosotros hemos mencionado, lógicamente que dentro de esta distribución física internacional, todos esos datos que ustedes han mencionado, la devaluación, además de eso, la balanza de pagos, la inflación aún también viene a intervenir un poco, dentro, no intervenir un poco, interviene también dentro de ese impacto que tiene la distribución física internacional. El poder adquisitivo de la moneda, es importante siempre que nosotros tengamos claro cuál es ese poder adquisitivo y cómo está manejando y cómo está, digamos, definiendo de manera clara precisamente cómo se va a realizar ese proceso y cómo impacta dentro de la estrategia y, digamos, dentro de el proceso de distribución. El poder adquisitivo, como ya lo decía Ricardo y lo decían todos ustedes, pues va a determinar precisamente el análisis que yo haga de la moneda con la cual vamos a trabajar. La importación o la exportación, dependiendo del proceso o de lo que nosotros vayamos a realizar, pues lógicamente se va a ver determinada precisamente por esa tasa de cambio. Entonces, como conclusión, esto es importante que lo dejemos allí y que tengamos presente estos datos. ¿Qué va a pasar con lo que vamos con esta información? Ustedes van a construir, ¿cierto?, una conclusión con todo lo que se ha dicho acá. El documento final que ustedes van a entregar, que es precisamente, tenemos plazo hasta el 29, ese documento final pues va a tener toda la información que ustedes han compartido en este momento. Viene la otra pregunta, y nos vamos a ir aquí a la evidencia nuevamente, a la evidencia 8, aquí donde nos están preguntando. Ahora viene la parte del ejemplo, ¿no? Aquí vamos a hablar ahora sí de cómo va ese ejemplo, pero es importante además de eso que tengamos claro para ese ejemplo, por eso les hacía yo un poquito de mención de cómo es todo ese proceso de los actores dentro de la distribución física internacional, mencionando esos actores desde el exportador hasta el importador, pasando por todos los otros elementos que componen la distribución. Es importante que dentro del ejemplo que ustedes vayan a dar tengan presente esos elementos dentro de la distribución física y puedan determinarme y mostrarme cómo a través de un ejemplo se da esa distribución física, ¿sí? Y sabiendo que ahí tienen unos costos, y por eso también les hacía mención de esos costos en la cortica, digamos que presentación que les hice ahorita. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Nuevamente, ahorita ya se nos está acabando el tiempo, nos vamos a volver a conectar y nuevamente vamos a hacer el mismo ejercicio. Cada quien, ojalá si ahora sí tienen una presentación, hagan un ejemplo, ¿cierto? O me presenten el ejemplo del producto seleccionado, si lo tuvieron, si lo hicieron de esa manera, y si no, pues lo hacemos también a manera de conversatorio. Me van a contar cuál es el ejemplo y el producto que ustedes han seleccionado utilizando los factores que intervienen dentro de la distribución física internacional y cómo los costos dentro de esa distribución física internacional están reflejados en el ejemplo que ustedes han seleccionado. ¿Listo? Entonces vamos a cortar aquí nuestra presentación y vamos a ir, por favor, ahora sí, creo que ya todos participamos, ¿cierto? No hay ninguno, no identifiqué a usuario, no sé si es la misma compañera Diana Marcela, creo que no. Usuario, estás aquí, me apareces como usuario, pero no sé quién eres. No profe, profe, no sé si es una compañera que se llama Yacet, que ella me dijo que tuvo una calamidad y se tuvo que retirar de la clase. Le pregunté que si logró participar y me dice que no. No, Yacet no ha participado. Sí, efectivamente Yacet no ha participado, pero está aquí como usuario y no la identifico. Bueno, en fin. Yo creo que Dime, Nandi. Yo creo que es usuario, porque ella me dijo que ella escribió por el grupo que le tocó salirse o tuvo una calamidad. Entonces yo le dije, coméntale a la profe ya después cómo te pones de acuerdo con ella. Vale, gracias por tu información, eres muy amable. Vamos entonces a dejarlo aquí, los invito a que cortemos y volvamos.